Vamos a hablar sobre la política monetaria en Bitcoin, que es algo que quizás suene un poco técnico o un concepto un poco oscuro económico, pero que no lo es y que además es algo que yo pienso que es importante y que pienso que una persona que esté interesada en el mundo de Bitcoin debe conocer y además va a encontrar también interesante. Y yo pienso que la forma más sencilla de explicarlo es comparándola con la política monetaria de una moneda tradicional como el dólar o el euro o el yen, ¿de acuerdo? Y eso es lo que vamos a hacer. Fundamentalmente, la política monetaria de lo que habla es sobre cómo funciona la circulación de la moneda, ¿vale? Entonces, vamos a dibujar primero cómo incrementa el número de monedas, es decir, el número de Bitcoin en circulación, comparado con cómo cambia el número de... Yo voy a hacerlo con dólares americanos, ¿vale? Porque es la moneda más grande en el mundo. Número de dólares en circulación. ¿Vale? Pues bien, la forma más o menos es esta. Y aquí lo que es importante recalcar es que lo que vemos es que según aumenta el tiempo hay un incremento del número de Bitcoin en circulación, pero que converge en un valor que en este caso son 21 millones de unidades de Bitcoin. ¿De acuerdo? Ahora mismo estamos aproximadamente aquí, o sea, esto aquí en 2018, y ahora mismo hay unos 16 millones de Bitcoin y se va a llegar a estos 21 millones aproximadamente en 2040, ¿vale? Sin embargo, si miramos al número de dólares que hay en circulación, lo que vemos es que hay una curva que depende de varios factores, pero que fundamentalmente es una curva que más o menos es ascendente, ¿vale? Y en función de la moneda y del gobierno y demás, y ahora vamos a ver un poco las diferentes características, cambia. Pero lo importante es que así como esta converge en un valor concreto, el 21 millones, esta de aquí no converge, sino que es un poco ilimitado, ¿vale? Entonces, vamos a mirar esto un poco más en detalle. Y vamos a comparar, por ejemplo, la circulación. Pues lo que vemos es que en este lado la circulación está limitada a 21 millones. Y sin embargo aquí vemos que la circulación, espero que se entienda a lo que me refiero por circulación, es la cantidad de monedas que hay en un momento determinado. O sea, ahora mismo en 2018 hay 16 millones de bitcoins y aquí en 2018, si no me equivoco, y esta es una cifra un poco controvertida, pero yo lo que he visto es que aproximadamente hay unos 80 trillones de dólares. ¿Vale? Pero hablando de circulación, lo que vemos es que en el lado de las monedas fiat, esto a veces se le llama fiat, ¿vale? Es ilimitada. ¿Vale? O sea, ahora hay 80 trillones, quizás en los años 80 había, pues no sé la cantidad, me lo invento, pongamos que eran 60, ¿vale? Y en 2040, pues no se sabe cuánto habrá, ¿vale? Pero estamos en una ruta ascendente donde cada vez hay mayor número de dólares en circulación, ¿de acuerdo? Muy bien. ¿Qué impacto tiene? O sea, esto suena interesante, pero quizás la pregunta que yo me hago es ¿cómo me impacta a mí? ¿Vale? Y el impacto más grande es en cómo el hecho de que la circulación crezca o esté constante impacta sobre el valor de la moneda, ¿vale? Entonces, esto quizás se entienda mejor si empezamos por este lado de aquí. Y aquí la pregunta que me hago es, imaginemos que yo hoy soy, no sé, quizás soy China o soy un país muy grande que tiene unas reservas en dólares enormes, ¿vale? Entonces, imaginemos que de estos 80 trillones de dólares que hay,
Y esto, por favor, me lo estoy inventando totalmente, es simplemente para hacer el ejemplo. Imaginemos que China tiene 20 trillones, ¿vale? O sea, tiene como el 25%. Entonces, esto lo que significa es que eh, del valor total de cosas que si pudiera comprarlo todo, yo diga, China ahora mismo podría comprar, si todo lo que se puede comprar, como no hay más dinero en el mundo, imaginemos que solo hay dólares, ¿vale? Voy a simplificarlo mucho. Imaginemos que solo hay dólares en circulación. Y en el mundo hay, pues, servicios, edificios, compañías, hay muchas cosas que se pueden comprar, ¿vale? Si yo tengo el 25% de todo el dinero, digamos que proporcionalmente debería poder comprar el 25% de todo, ¿vale? Porque con el 100% de dinero puedes comprar el 100% de las cosas a la venta y con el 25% de dinero pues puedes comprar el 25% de cosas. Lo que pasa es que imaginemos que en 2040, en lugar de 80 trillones, pongamos que hay 100, porque Estados Unidos ha ido imprimiendo dinero, ¿vale? Y de hecho es algo que viene haciendo de hace un tiempo y en particular a raíz de la crisis en 2008 con Lehman Brothers y toda la burbuja crediticia, pues parte de las medidas que se adoptaron para salir es la impresión de dinero, ¿vale? Pues ahora vamos a mirar qué es lo que ocurre en 2040. Habíamos dicho que China tenía 20 trillones. Claro, la impresión de dinero a China no le afecta. O sea, ella sigue teniendo 20 trillones a no ser que haya comprado más dinero. Pero si os fijáis, antes, cuando había 80 trillones, aquí tenía el 25% de todo el dinero en circulación y ahora, como se ha imprimido dinero nuevo, ya solo tiene el 20%. O sea, teniendo el mismo dinero que tenía hoy, en el futuro, el mismo dinero exacto tiene menos valor. Esto es inflación. Es inflación donde el precio de las cosas sube sin que suba su valor. O sea, si yo para comprar un lápiz hoy me gasto $1 y mañana el mismo lápiz me cuesta $1,50, esto es inflación. Y cuando yo aumento el número de dinero que hay en circulación en un sistema, lo que estoy creando es un entorno inflacionista, ¿vale? Entonces, digamos que el valor de las cosas decrece. O sea, decrece. Otra forma de decirlo es que es un entorno inflacionista. O sea, los precios suben. El valor del dinero que yo tengo decrece y el precio de las cosas sube. Porque cuanto más dinero hay en circulación, más cuestan las cosas. ¿De acuerdo? Yo creo que lo he repetido alguna vez, pero yo espero que se entienda. Sin embargo, aquí, si os fijáis, ahora mismo estamos en un entorno donde va a haber cierta inflación, o sea, le queda casi un 25% aproximadamente de valor que recorrer. Va justamente a incrementarse este 25%, pero una vez estemos en el 21 millones, si yo me fuera aquí al 2080, y yo aquí tengo el 25%, yo soy China aquí otra vez y he comprado 5 millones de bitcoins, y esto es aproximadamente, los números redondos, 25% del total. Si yo conservo este dinero hasta 2080, seguiré teniendo el 25% del valor total porque digamos que el número de bitcoins en circulación se mantiene constante. Por lo tanto, si el total es constante y yo no me gasto el dinero, mis ahorros también son constantes. Con lo cual, el valor aquí es estable, ¿vale? Esto parece un detalle, pero no lo es en absoluto. Imaginaros que yo soy un pensionista y llevo toda la vida ahorrando dinero y yo llego a la edad de jubilación con una cantidad de ahorros determinada. Al dejar de trabajar, a mí me interesa que estos ahorros conserven su valor lo máximo posible. Sin embargo, si el Estado va imprimiendo dinero, lo que están es como directamente robándole capacidad adquisitiva a los ahorradores. Porque yo veo que del 25% que tenía de poder adquisitivo,
paso al 20, con lo cual me están robando poder adquisitivo. Esta es una forma quizás un poco controvertida de decir eso, pero para los pensionistas os aseguro que no lo es. Y quizás más a nivel social, uno tiene que tener en cuenta cómo va a evolucionar el valor del dinero que tengo ahorrado teniendo en cuenta la política monetaria que use el gobierno, ¿vale? Entonces, bueno, si yo escojo Bitcoin como lugar en el que tener mis ahorros, yo sé que el valor de este Bitcoin va a ser estable. Y en particular va a ser súper estable a partir de 2040, que es cuando llego a este 21 millones de Bitcoins en circulación, ¿vale? Vamos a ver más cosas. ¿Cómo funciona el control? O sea, ¿quién decide en este caso cuál es esta tendencia, la forma de subir? ¿Por qué es esta curva y no es una curva más empinada? Bueno, pues esto lo decide el Estado, ¿vale? Y normalmente el Estado no lo hace a través del gobierno, sino que lo hace a través de un banco central, ¿vale? Y en Estados Unidos no se usa la palabra banco central, sino que se usa banco central. En Estados Unidos se habla de la Reserva Federal o la Fed. Es la que tiene la capacidad de imprimir dinero. Y esto normalmente no lo puede hacer el gobierno porque si no, el gobierno tiene la tentación de imprimir dinero para resolver problemas a corto plazo. O sea, si yo tengo una deuda que no puedo asumir, imagínate que en este momento el Estado americano tuviera 20 trillones de deuda, que es mucho más, por cierto. Pero imaginad que hubiera 20 trillones y no pudiera asumir ese pago. Pues si el gobierno tuviera la capacidad de imprimir dinero directamente, la tentación al final sería demasiado fuerte y lo que ocurriría es que esto se iría un poco de madre. Bueno, en cualquier caso, el control aquí lo tiene el Estado y el Estado lo tiene delegado en la autoridad del Banco Central, pero fundamentalmente digamos que hay humanos o personas, ¿vale? Sin embargo, en este lado de aquí, el control de esta curva es determinista. Y viene fijado por un algoritmo. Vale, esto es importante porque yo, si estoy haciendo planes a largo plazo, en particular en relación a mis ahorros, a mí me interesa bastante saber cuál va a ser el ritmo de crecimiento de monedas en circulación, porque esto me va a impactar mucho en la inflación. Y yo, si espero una inflación del 2%, quizás voy a hacer cosas muy distintas que si espero una inflación del 10%. Y esto no lo puedo saber porque esta decisión la va a tomar un banco central que en su turno va a ser elegido por personas de aquí 10 años. O sea, no tengo ninguna visibilidad sobre cuál va a ser la política monetaria de Estados Unidos en 2040. Sin embargo, tengo total y absoluta visibilidad sobre cuál va a ser la política monetaria en Bitcoin en 2040 porque viene determinada por un algoritmo. No hay ninguna persona con una opinión o unos valores o unos criterios o una ideología determinada que hace que tome una decisión muy inflacionista o un poco deflacionista o cualquier otra. Aquí lo sé de entrada. O sea, yo sé que cuando entro en el mundo Bitcoin, sé que hay una política monetaria concreta que me lleva a un escenario de circulación limitada a 21 millones y con un ratio de crecimiento concreto, algorítmico y que sé de entrada. ¿Vale? Como veis, muy distinto del escenario del Estado. Hasta aquí hemos hablado de muchas cosas, pero vamos a tratar de resumir un poco cuáles podrían ser los beneficios de una política como esta o una política como esta y cuáles podrían ser los riesgos, ¿vale? Y aquí esto sí que es una parte que es... Yo no soy economista, yo voy a contar lo que a mí me parecen ventajas e inconvenientes, pero yo os recomiendo obviamente que hagáis vuestra propia research, no sé cómo se llama en español, vuestras búsquedas
y vuestra investigación sobre este entorno, ¿vale? Pero para mí, el beneficio fundamental de tener una política monetaria como esta es la capacidad de estimular la economía. La economía. Fijaros que en 2008, hablábamos antes de lo que ocurrió con Lehman Brothers y casi la catástrofe que hubo por la burbuja crediticia y la burbuja que hubo inmobiliaria. Sin embargo, hubo un momento en que parecía como que la gente iba a sacar todo el dinero del banco y que se iba como a colapsar el sistema. Y lo que hicieron la mayoría de gobiernos del mundo fue empezar a imprimir dinero. Y yo diría que está por ver cuáles son los impactos a largo plazo de eso que se hizo desde 2012, desde 2008 hasta ahora. Todavía siguen imprimiendo bastante dinero. Pero por lo menos a corto plazo, digamos que se salió del bache. Y obviamente mucha gente va a decir que esto solo lo pueden decir unos pocos, pero yo creo que deberíamos estar de acuerdo que si miras las cifras generales en términos de gente en paro y el Producto Interior Bruto de Estados Unidos o de muchos países europeos, de ese momento comparado con ahora, la situación ha mejorado, ¿vale? Y en parte ha mejorado por la capacidad que tuvo en ese momento el gobierno, a través de su Banco Central, de inyectar dinero en la economía de modo que pudo contrarrestar el pesimismo generalizado que había. Pero como había tanto dinero en circulación, pues al final las cosas se enderezaron. Entonces, digamos que esto sería una cosa positiva del lado de este modelo. Lo contrario podría decirse de esto de aquí. O sea, aquí la desventaja que tiene este modelo es que no puedo estimular. Y habrá gente que diga, yo con el dinero no quiero estímulos, porque los estímulos son un poco adictivos, ¿vale? Y hay mucha gente que dice que el dinero que hay es el dinero que hay, y si te equivocas y das más crédito del que debiste dar, pues te va a tocar vivir unos años de austeridad, ¿vale? Y digamos que esto ya es una cuestión un poco ideológica de qué opina cada uno. Yo, de verdad, lo que me gustaría subrayar sobre todo es ¿cuál es la diferencia entre estas dos? Yo no trato de convencer de cuál es la mejor, sino por lo menos de que la gente entienda de que realmente es muy distinta la forma filosófica que hay detrás de Bitcoin comparada con la que hay detrás de una moneda tradicional. Bueno, hemos hablado de la capacidad de estimular versus la capacidad de no estimular. Sin embargo, aquí lo que veo es que aquí tengo un riesgo inflacionista moderado, pero hay un riesgo de que haya hiperinflación, ¿vale? Y yo creo que muchos habréis oído hablar sobre, por ejemplo, la República de Weimar, que es una situación que se dio en Estados Unidos, o bueno, o Zimbabue, por ejemplo, donde ir a comprar el pan, pues te costaba, no sé si era un billón de marcos, no recuerdo las cifras, pero lo que ocurrió fundamentalmente es que el gobierno no podía hacer frente a su deuda. Entonces lo que empezó fue a imprimir dinero. Si yo no puedo pagar mi deuda, pero tengo las llaves de la impresora, pues al final tengo una tentación muy grande de salir de mi problema imprimiendo dinero. Y esto lo que hace es que los precios suban, y si no controlo y la curva esta se me va de madre y en lugar de tener una recta, lo que tengo es una curva un poco exponencial, entonces lo que ocurre es que de un año para el otro, si yo aquí tenía un poder adquisitivo X, aquí continúo teniendo el mismo, pero aquí se ha disparado el valor, con lo cual quizás tengo una cuarta parte del valor que tenía antes, ¿no? O quizás tengo una decena parte del valor. O sea, estoy perdiendo mucho valor con el paso del tiempo. Y esto, si se me descontrola, tengo un problema social muy grave, porque entonces la gente deja de poder comprar cosas básicas como la comida o el alojamiento o la enseñanza. Pues esto es un riesgo muy fuerte que tiene este sistema monetario.
Eh, por lo opuesto, puedo decir, en este lado. O sea, una de las ventajas que tiene este modelo es que no va a haber o sea, un mucho menor riesgo de, y yo lo voy a llamar burbujas crediticias. ¿Sí? Em, entonces, yo no quiero extenderme mucho más. Aquí, obviamente, esto es una disciplina económica entera. Yo no soy para nada un experto. Quien esté interesado tiene aquí mucho en lo que investigar. Yo quizás lo resumiría finalmente con cuál es la ideología de uno y otro. Y yo creo que esta es. Aquí hay una ideología fundamentalmente intervencionista y de poder al Estado. Y aquí hay una ideología más libertaria y de poder al individuo. O sea, si os fijáis, eh, y esto, hay una persona muy famosa que se llama eh, Keynes o Keynes, y quizás os suene cuando se habla de políticas keynesianas, viene de este señor británico que básicamente lo que decía es que cuando hay problemas en la economía, el Estado, el gobierno, no el gobierno directamente, pero el Estado, la máquina del Estado, tiene que intervenir y tiene herramientas para actuar sobre la economía y de ese modo ayudar a la sociedad, ¿de acuerdo? Y esta es una de ellas, cambiar el tipo de interés o cambiar el flujo de dinero en la economía son acciones intervencionistas del Estado que deberían resultar en una mejora para la sociedad. Lo que pasa es que en el momento en el que te metes en el campo intervencionista, corres el riesgo de que quien haga la intervención no lo haga con la mejor intención y termines yéndote a Zimbabue, donde tienes a un tirano al cargo del Estado, de los bancos y del ejército, y entonces digamos que el poder de la sociedad se ha ido tanto al Estado que una vez está ahí todo concentrado, quizás puede volvérsele en contra. Y sin embargo, la ideología, pero ojo, puedes irte a Zimbabue, pero también puedes irte a Europa o terminar o en Estados Unidos, donde el intervencionismo podría argumentarse que ha tenido un resultado positivo, ¿de acuerdo? Por el otro lado, la ideología fundamental de este tipo de política monetaria es libertaria en el sentido de a mí me gustaría que el Estado se metiera en mis asuntos y en particular en mis asuntos económicos lo menos posible, ¿vale? Porque el poder reside fundamentalmente en el individuo, no en el Estado, ¿de acuerdo? El Estado tiene que intervenir solo en las cosas que son de interés común, pero mis ahorros, el valor de mis ahorros no quiero que nadie me lo toque, ¿no? Esta es una política que normalmente quizás es más común en escenarios conservadores, pero también en escenarios más anarquistas, quizás, no sé, yo no sé esto cómo inscribirlo en derechas o izquierdas. Y aquí la persona, digamos, más proponente es un señor austríaco llamado Hayek, ¿vale? Y de hecho, muchas veces a esto de aquí se le llama la escuela austríaca económica, que es algo muy popular entre libertarios. Bueno, yo me olvidaba una cosa que sí que quiero remarcar, y es que esto no ha sido siempre así. Estados Unidos, o sea, cuando digo que no siempre ha sido así, me refiero a que no siempre los dólares, por ejemplo, han tenido esta política monetaria. El dólar hasta la década de los 70, no sé si fue en 1974, hablo de memoria, quizás me equivoco, pero creo que fue sobre los 70, Nixon sacó al dólar del patrón oro.
Es decir, en el pasado, cada dólar podía intercambiarse por una cantidad determinada de oro. Si os fijáis, la cantidad de oro que hay en circulación es finita. O sea, hay una cantidad, a pesar de que yo mine oro a lo largo del tiempo, con lo cual yo puedo decir que la cantidad de oro disponible en cualquier momento va creciendo, es finita, ¿vale? Es un escenario un poco así, donde cada vez hay más, pero no depende de lo que nadie decida. O sea, el oro que hay es el que hay, ¿vale? Entonces, famosamente Nixon quitó al dólar del patrón oro y digamos que hizo esta mutación donde el dólar pasó de tener esta forma de circulación a esta de aquí. Y esto no es un detalle porque lo que ocurrió fue que la economía se disparó. O sea, si miramos el crecimiento que ha habido desde que el dólar salió del patrón oro hasta ahora, el ritmo de crecimiento ha sido un poco de esta forma de aquí. O sea, digamos que antes iba creciendo a un ritmo X y al salir del patrón oro se disparó. Y esto es algo que se puede ver no solo en el dólar. O sea, cuando lo hizo Francia, cuando lo hizo Alemania, a medida que los distintos países fueron saliendo del patrón oro, si tú miras el Producto Interior Bruto de ese país antes y después, se podría argumentar que el nivel de crecimiento cuando no tienes esta limitación es mucho mayor. ¿De acuerdo? O sea, quizás deberíamos añadir velocidad del progreso. En este escenario es rápido y en este escenario es más lento. O sea, realmente esto podría verse como algo un poco más conservador. El dinero, el valor de las cosas es el que es, y quizás esto va a hacer que cuando tenga problemas los sufra más, porque no puedo estimular, pero voy más despacio, porque no tengo flexibilidad. Pero voy más seguro, ¿no? Y que haces aquí cuando aprendo una lección la aprendo de verdad, y cuando tropezo con una piedra, como no va a venir el papá Estado a sacarme del problema, pues probablemente no lo vuelva a repetir. Sin embargo, aquí tienes un cóctel distinto. Tienes una situación donde el progreso va a ser más rápido, donde tienes riesgo de que el Estado abuse del poder y le robe poder adquisitivo a la sociedad, pero tienes la capacidad de estimular la economía si las cosas van mal, y además, de forma más o menos empírica, podemos decir que la velocidad del progreso es más rápida. Yo creo que he estado hablando mucho más de política monetaria y teoría económica que de Bitcoin, pero espero que haya sido de interés. Yo realmente pienso que es algo importante, y sobre todo creo que subraya una cosa, y con esto termino, y es que para una persona que esté considerando comprar Bitcoin, yo pienso que la pregunta no es si me quedo con Bitcoin o si me quedo con Fiat. Quizás la pregunta es cuál es la cantidad de Bitcoin que a mí me interesa tener en mi portfolio, ¿vale? Y yo creo que el futuro es incierto. No sabemos qué va a ocurrir, cómo va a ser el mundo en 2040 o en 2080. No sabemos si los gobiernos van a ser gobiernos dóciles y el poder va a seguir estando en muchos lugares del mundo en la sociedad, o si existe un riesgo de que ciertos gobiernos se vuelvan tiránicos y que abusen de su poder y que nos metan en una situación donde a la gente que tiene ahorros se les robe poder adquisitivo. Entonces, yo creo que la idea importante aquí es que en la mayor... esto es totalmente mi opinión y no es un consejo financiero para nadie, pero mi opinión es que en cualquier cartera de ahorro tiene sentido tener Bitcoin, independientemente del valor que tenga Bitcoin en ese momento. Ahora está a $6.800 aproximadamente, está por debajo de $7.000, lleva semanas bajando. Estuvo en diciembre, no sé si llegó a pasar los 20.000 o bueno, 19.500, 19.800 llegó. Independientemente del valor al que esté, a muy largo plazo, a una persona que esté pensando en sus ahorros hacia el 2040, hacia el 2060, yo creo que siempre va a haber cabida de Bitcoin por su naturaleza totalmente, radicalmente distinta
a la del dólar. Y digo esto porque yo pienso que de cara a construir una cartera para el futuro, al no poder saber en qué escenario te vas a encontrar necesariamente, yo creo que es más inteligente tratar de huir de hacer apuestas a un único caballo. Es decir, si yo sé que hay varios caballos en la carrera monetaria, digamos que hay un caballo que se llama dólar, hay uno que se llama yen, hay uno que se llama euro, y de repente hay uno que es muy distinto, que en lugar de tener cuatro patas, pues anda distinto. Y tengo que hacer una apuesta, porque yo al final voy a asumir que estoy vivo por lo menos hasta el 2040. En lugar de apostar a un solo caballo, quizás lo más inteligente es apostar a más de uno, de manera que gane quien gane, yo sé que voy a estar protegido y que no me voy a quedar sin nada. Entonces, dada esta situación, por eso digo que no depende de qué valor tenga Bitcoin, porque si al final Bitcoin termina siendo la moneda de cambio usada, $6.000 o $20.000 va a ser nada. El valor de Bitcoin puede ser millones de dólares. Y al mismo tiempo, o cero. Entonces, por eso digo que la pregunta no es Bitcoin o fiat. Yo pienso que quizás la conversación más a largo plazo es entendiendo que Bitcoin es un caballo distinto y que esta es una carrera que no sé quién va a ganar. Quizás lo más sensato sea tener un poco de Bitcoin en la cartera y según las cosas evolucionen voy cambiando la cantidad y quizás empiezo con una cantidad muy pequeña donde de mis ahorros Bitcoin es un 2% o un 3% y según Bitcoin coja solidez, pues lo voy aumentando o él mismo según el valor aumenta va a ir tomando mayor protagonismo en la cartera. Y ahora sí, me despido, espero que haya sido de interés. Cualquier pregunta, yo trato de responderlas todas. A mí me gusta mucho escuchar vuestra opinión. Yo también estoy aprendiendo. Hay muchas preguntas que a veces me hacéis de las que desconozco la respuesta y a mí me ayuda también a aprender y si os puedo ayudar, pues yo encantado. Un saludo a todos.